Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso venimos con una estrategia de scalping muy interesante y ahora vais a ver por qué. Vamos a ver dos indicadores de TradingView que usados simultáneamente dan unos resultados asombrosos. Como siempre estamos en nuestro exchange de Binx, pero vamos a ver estos dos indicadores como os comento en la plataforma de TradingView. Así que vamos a quitar esta pestaña de Binx de aquí por el momento y nos vamos a quedar solamente con TradingView. Estamos en la temporalidad de 1 minuto. Esta estrategia la podéis usar también en otras temporalidades como pueden ser 5 minutos. Que sepáis que es una estrategia de scalping. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Si os pasáis de ahí ya deja de ser scalping, aunque si queréis podéis probarla en otras temporalidades, por supuesto que sí. Probar, hacer backtesting, sabéis que tenéis en la descripción de cada vídeo, de este también, una hoja de Excel para que podáis descargar totalmente gratuita y podáis hacer backtesting de esta estrategia o de cualquier otra. Es necesario hacer backtesting de las estrategias antes de ponerse a invertir con dinero real. Por otra parte, también os recomiendo que operéis en cuenta demo el tiempo que necesitéis, 1 mes, 2 meses, 6 meses, no hay prisa. En el grupo de Telegram hay miembros que lo cogen rápido y en 2 semanas ya están operando en dinero real, pero hay otros miembros que llevan varios meses en cuenta demo y todavía no se sienten seguros para entrar en real, así que sin prisa, cada uno que se tome su tiempo necesario porque cada persona es un mundo y hay que estar muy seguros antes de lanzarse con dinero real, ¿de acuerdo? Bien, después de esta charla vamos a indicadores y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a escribirlo para que no lleve a equivocaciones. Vemos que con poner open close nos van a salir un montón de resultados. Aquí sí que es muy fácil equivocarse y escoger el indicador que no es. Así que bueno, mucho cuidado con eso. Fijaros en el creador, que sea el mismo, y en el número este que tenemos aquí, que se corresponda o aproximado. Vamos con el primer indicador, Open Close Cross Alert R6. Vamos a darle un clic. Y el siguiente indicador es Open Close Cross Strategy R5. Le damos otro clic. Bien, ahora vamos a proceder a configurar los indicadores. El R6 lo vamos a dejar por defecto tal cual lo tenemos aquí. No vamos a tocar absolutamente nada. Pero aquí en el R5 sí que tenemos que hacer alguna modificación. Así que vamos a entrar dentro de los ajustes. Aquí en estilo vamos a eliminar estas 3 pestañas o palomillas, negociaciones, etiquetas de señales y cantidad, ¿vale? Ahora en entrada de datos también vamos a hacer aquí algunas modificaciones. En el multiplicador vamos a sustituir el valor de 3 por el valor de 5. La media le vamos a poner, veis que viene por defecto SMMA, pues la vamos a cambiar por esta primera, SMA media móvil simple. Y eso no queda ahí. MA periodo de 8 lo vamos a cambiar a 16. Y ya para finalizar, este valor que nos indica 6, le vamos a poner el valor de 12. Bien, ahora sí, ya podemos darle a aceptar y ya lo tenemos. Bien, ahora que ya tenemos todo esto configurado, vamos a proceder a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer
por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bien amigos, pues ya estamos aquí de nuevo. Entonces, ¿aquí de qué se trata? Muy simple, para hacer por ejemplo un short vamos a esperar a que estemos aquí en color rojo y abajo también estemos en color rojo. Y bien, por el contrario, para hacer las operaciones en long, primero vamos a tener que encontrar aquí el color verde, como es esta zona, y después tenemos que ver que abajo también se corresponde el mismo color. Es una estrategia muy sencilla de entender y de ejecutar también. Estamos en un minuto, vamos a ver en otras temporalidades también, para que veáis cómo se comporta. Ahí lo tenemos. En 5 minutos se corresponde mejor que en un minuto por la sencilla razón de que hay menos ruido. Fijaros aquí, justamente donde empieza este cambio de color verde a color rojo, abajo lo tenemos, pero mirar toda la bajada que hubiéramos estado con la operación abierta. Luego también hay que tener en cuenta estas zonas. Siempre lo digo, por ejemplo, vemos que aquí tenemos una zona de rango, entonces aquí da igual que esté en color rojo que en color verde, estas zonas no se operan. Si os fijáis abajo, tampoco hay movimiento. Necesitamos que aquí haya movimiento y aquí no lo hay. Ya sé que es complicado cuando entramos en un rango identificarlo, pero en el momento que tengamos 2 puntos por arriba y 2 puntos por abajo, podemos marcar unas líneas, o mejor dicho, unas zonas, y podemos identificar esa zona bien. Al igual que cuando estamos en tendencia bajista, con una simple línea de tendencia, podemos identificar que es una tendencia bajista o alcista. Estos rangos hay que intentar identificarlos, porque si no podemos caer en entradas falsas, y eso es lo que no queremos. Y eso no quiere decir que no podamos rascar algo, porque si ponemos el zoom, vemos que el mercado sigue teniendo sus impulsos y sus retrocesos, pero entonces ya no sería con esta estrategia, sería con otra estrategia. Por ejemplo, una estrategia para rangos, que también las tengo en el canal, pero esta estrategia no. Tendencia alcista, pues estamos en lo mismo. Hay que intentar localizar estas zonas no solo con los indicadores, sino que este indicador, si nos fijamos bien, al igual que veíamos aquí que apenas tiene movimiento, aquí vemos que tiene mucho movimiento. Mirar hasta dónde llega. Aquí ha llegado hasta nivel 343 de estos números que nos marca aquí. En el momento que pase de cierto nivel, como puede ser el nivel 200, ya es una mayor confirmación para entrar. Y si nos vamos al short, estamos en lo mismo. Aquí puede ser que no sea un buen momento para entrar en short, porque parece que está la cosa un poco indecisa, no arriba, sino en el indicador de abajo. Pero aquí, en el momento que vemos que este indicador llega a unos niveles, por ejemplo aquí menos 227, bueno, pues aquí entonces, si vemos que sigue predominando el color en ambos indicadores, es un buen momento para hacer una operación en short. Como os digo, todo es cuestión de que le vayáis haciendo backtesting, probando en una temporalidad, en otra temporalidad, incluso compaginando con otros indicadores, que nunca está de más. Fijaros ahora, por ejemplo, en la situación que nos encontramos. Estamos en Bitcoin, ahora mismo 22:50 de la noche, viernes, cuando estoy grabando el vídeo. Fijaros que estábamos en este rango y ha habido toda esta caída, pero ahora estamos en un momento, digamos que de indecisión, que el mercado no sabe muy bien qué va a hacer. De hecho, aquí ya tengo el color verde de nuevo, aquí también me marcó en algún momento el color verde. Digamos que esto tiene pinta de seguir con el rango, toda la pinta, y más aún siendo fin de semana. No obstante, ya sabéis que el mercado cripto siempre nos puede sorprender, y más estos últimos días con todos los acontecimientos que está viendo, no solo a nivel macro en general, sino dentro del propio mundo de las criptomonedas, ¿vale? Así que mucho ojo, porque el fin de semana, aunque parezca tranquilo, puede haber sorpresas. Vamos a cambiar a un minuto de nuevo, vamos a borrar todos estos dibujos y ahora vamos a ver de qué forma o con qué gestión de riesgo haríamos nuestras entradas. Vemos que aquí tenemos color rojo en el R5 y aquí vemos que justamente abajo ha llegado el indicador a un nivel bastante bueno para hacer una operación en short. Vamos a poner el zoom y vamos a ver dónde haríamos esa entrada. Aquí cambia de color justamente en esta vela, así que si somos capaces a entrar al cierre de esta vela, sería la entrada ideal. ¿Por qué ideal? Porque después de esta bajada, si se nos pasa, ahí ya no sería un momento ideal para entrar, a no ser que esperemos un retroceso como el que ha habido, viniendo a buscar el indicador de nuevo, y ahí sí podríamos volver a hacer una operación en short.
Esto es otra estrategia. Son estrategias que ya están explicadas en el canal, basándonos en los rebotes del precio, no en el impulso. En el impulso se puede entrar, pero en el retroceso también. ¿Por qué? Porque así podemos tomar una mejor posición para prepararnos para el siguiente impulso. Vuelve a haber un retroceso, podemos entrar en el retroceso y volver a tomar impulso. Pero como os digo, esa es otra estrategia totalmente diferente. Aquí, el punto de entrada sería este, a cierre de vela. Vemos que tenemos arriba confirmación de color rojo y abajo también. Entonces este sería nuestro punto de entrada. Como siempre, poco apalancamiento para poder ser un poco generosos con el stop loss. Siempre podemos tomar como orientación zonas de soporte y de resistencia, sobre todo, más que para el stop loss, para marcarnos un take profit. Para el stop loss también. Ya sabéis que se puede mover durante la operación, con la operación abierta, al menos en el exchange de BingX, que es el que usamos. Y aquí podemos tomar como referencia para cerrar nuestras operaciones otras zonas donde el precio ya haya hecho mínimos anteriormente. Ahí es donde nosotros vamos a intentar alargar la posición. Vemos que pueden ser operaciones bastante largas, aunque estemos en temporalidad de un minuto, pero con la ayuda de los dos indicadores, las entradas pueden llegar a ser muy precisas. Las operaciones en long, lo mismo. Como os decía antes, hay que saber interpretar cuando, por ejemplo, venimos de una caída. Veis que aquí he marcado una línea de tendencia, algo que he explicado ya en dos vídeos anteriores a este. He hecho dos vídeos por el momento. Bueno, he hecho más vídeos anteriormente sobre líneas de tendencia, pero hay dos muy recientes donde explico precisamente esto. Tendencia bajista tiende a romper hacia arriba, tendencia alcista tiende a romper hacia abajo. En este caso, aparte de tener esta confirmación, tenemos la confirmación de los colores. Por un lado vemos que aquí ya empieza a predominar el color verde y aquí tenemos que esperar a que el color verde llegue a un nivel atractivo, como puede ser este, por ejemplo, que es el nivel 42 en este caso. Entonces ahí sí que nos podemos preparar para hacer una operación en long. Siempre a cierre de vela, recordad, poco apalancamiento, stop loss un poco generoso por si el mercado se pone un poco tonto y se va a la vuelta. Y para cerrar, pues lo mismo, siempre buscando zonas donde el precio, en este caso, ya haya tenido zonas importantes. Fijaros en las zonas importantes, siempre son zonas que se corresponden. Nosotros aquí ahora mismo, si hacemos esto y trazamos este área, vemos que podemos llevar la operación a este punto. Y los profit no son tan pequeños, estamos hablando aquí de 1,38, es decir, con un 10x serían un 13,8% de profit, así que no es poco. No es poco para estar operando en un minuto. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero ante todo que os haya gustado, que probéis el indicador. Desearos también un feliz fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos.